Bueno, donas e cabaleiros, benvidos todos e todas a esta segunda xornada do ciclo Cultura e un Dereito, radiografía da escena musical alternativa, e hoxe imos falar con programadores de concertos. Así que para contarnos as súas aventuras, grazas e desgrazas, industrias e andanzas, contamos con un elenco no que temos aquí a miña esquerda Alberto Lodeiros, de Beasto. Temos a Sergio Comesaña de Negro Saturno, que, aparte da música, tamén se ocupa de outras facetas do entretemento e da cultura, como cómic, teatro, etc. Temos a Alberto Castaño do colectivo Mareira e temos a Beatriz Valdivieso, que organiza Black Lodge Sessions e tamén música de cruceiro e outras aventuras musicais. E bueno, que imos intentar falar nesta xornada, nesta charla, na que, por suposto, poderán vostedes participar. En teoría, hai ronda de preguntas ao final, pero se alguén escoita algo que lle indigne moito, que lle teña moita curiosidade, que levante a man, que pregunte, que aquí isto é unha democracia, aquí falamos todos, non hai ningún problema. A primeira pregunta que quero lanzar ao aire para que vayade respondendo e contestando é: que significa programar? Eso sabemos, pero programar dentro da escena alternativa. A pregunta que falábamos antes, cando estábamos aí no Correo en Petit Comité, a gran pregunta disto é o por qué. Por que alguén gasta o seu tempo, os seus cartos, o seu esforzo, a súa vida, a súa enerxía vital en facer o que facedes, en montar concertos, traer grupos, organizar todo isto que organizades? Bueno, unha pregunta que intento non facerme. O que me fago depois de moitos concertos ou de moitas xiras que facemos. Por qué? Por que non? Pois... Mira... Porque non o podes evitar. Sobre todo porque non o podo evitar, porque empecé moi xoven a facer concertos, a axudar a grupos a levar xiras. Entonces, vaite levando e en moitas ocasións preguntaste eso, por qué, despois de algún fracaso, de tal, pero logo tamén ten moitas cosas boas, non? A nivel... Realmente eu vivo non é só un traballo. Todas as miñas amistades, ou casi todas, están nese mundo. É máis unha forma de levar a túa vida que un traballo, non? Ainda que intentas que sea un traballo porque de algo hai que vivir, non? Pero por qué? Pois porque hai que seguir. Supoño que estamos un pouco no mesmo todos, non? Un pouco paixón, un pouco porque nos ocorre outra cousa, un pouco por, bueno, unha necesidade, non? Diríamos. Sí, yo creo que justo lo que has explicado, no sabes muy bien por qué inicias en esto, pero sabes muy bien que nace de ti. Yo creo que es algo que está intrínseco en nosotros. Yo decía hace poco también que a alguien se le ha tenido que perder algún tornillo en el camino, porque no, esto es muy arriesgado siempre. Ya no en el nivel económico, sino en el vital y del tiempo que se invierte. Y yo creo que es más generar un colectivo, una red de amistades, de musicalidad, porque al final todos los que estamos metiéndonos en estos derroteros es porque nos flipa la música, ya sea porque programas y te gustan los proyectos o porque vienes también, como es en mi caso, de tocar bandas o porque has estado involucrado en temas musicales, ya sea fotográficamente o ayer había gente que había escrito o eran escritores musicales. Entonces, bueno, todo tiene que ver porque la cultura te gusta y quizás dentro de lo que está dentro de nuestra mano, pues lo que podemos hacer es ayudar. Ese es el porqué, yo creo. Sí, yo en mi caso llevo casi toda mi vida metido en esto, entonces, aunque no de promotor, sí en la música. Y es un paso natural. Y para mí es un tema muy serio. No me imagino, no pienso si tengo que hacerlo para lucrarme o no. O sea, no es mi rollo ese. Siempre he sido más o menos coherente con esto y bueno, es un paso más. Creo que es lógico todo. Es un poco que sale de nosotros hacer esto. Pues en mi caso, primero debería echarle la culpa a Sergio,
que fue, digamos, como bien decís, como dijo Alberto, al final tienes una red de amistades, estás en sitios, conoces gente, tienes mucha curiosidad y te apasiona la música, y luego hay, pues en este caso siempre, o podría haber siempre alguien que empuja un poquito y tira un poquito del hilo. Es, digamos, ese mundo en el que vives que te empuja un poco a llevar tu pasión y aquello que te gusta a otra fase, por decirlo así. Bueno, a seguinte pregunta, ou o seguinte tema que podemos falar, que xa comentaxedes un pouco, podes vivir disto? Depende cal sea o teu nivel. Depende o que esperes a cambio. É difícil. Sobre todo, supoño que nos pasa a todos, no nivel no que estamos, é moi difícil. Porque as ganancias son moi poucas e ás veces as pérdidas son moitas. Pero eu creo que sí que se pode. Falta quizás moita profesionalidade no noso nivel. A todos os niveis, en canto a bandas, salas, promotores, todo. Poderíase facer mellor e sería moito máis fácil. Hai que loitar contra moitísimas cousas, pero quero pensar que sí, ainda que é moi difícil. Por suposto. Non sei se alguén de aquí vive main theme, promoción, no. Vale, ok. Eso xa queda bastante claro, fai unha radiografía de como vai a cousa. Por suposto que se pode, claro que se pode. Quizá tamén nese punto pensaría deixar de ser alternativo, tamén un pouco, non? No momento en que tens que rendir contas ás institucións, a inversores e tal, aí normalmente é onde marcamos a liña, non? De o que é o alternativo, o underground, o que non é underground, non? Falábamos antes desto por aquí de... No, claro, que teño bandas super underground, pero que ahora vende miles de copias, vale, entón non é underground. O sea, digo, porque onde falamos aquí moito desto, é verdad que son unhas liñas que non están moi definidas, non? O rollo Indepe, non? Este festival Indepe, que un pouco onde está a liña, canto apoio tens que ter para deixar de ser independente. Eu entendo que se non tes ninguna obligación, eres bastante independente, non? É dicir, se non tes inversores, non tes marcas que te piden facer certas seccións ou cousas, hombre, eres bastante independiente. Isto respondía un pouco a eso de que se pode vivir, porque si moita xente vive, non? Incluso no underground, de nichos, pero tamén como ti te tomas isto é un pouco o que articula como vai ser, non? Ti o podes tomar, se ti eres profesor e faz isto por hobby, vai ser jodido que vivas del, porque, bueno, o teu enfoque é este. Se ti realmente si queres safar, queres todos os días pagar e levar a comida ao prato con isto, tens que traballar moito máis, tens que facer enfoques diferentes. Entón, igual na propia pregunta está unha resposta. Yo no sé si aquí de los que estamos es nuestra fuente de ingresos principal. No, eso non. Por eso, entonces un poco también eso es, da para vivir. Pues bueno, el que se dedique en exclusiva en esto y pueda vivir de ello, porque al final sí que es verdad que dedique todo su tiempo laboral en buscar programación y le salga bien, porque evidentemente también es muy arriesgado. Tú como promotor puedes arriesgar en una propuesta y salirte 20.000 cosas que has programado mal y ser pérdidas, y eso va a salir de tu bolsillo, evidentemente, esto es así. Y efectivamente no tenemos ayuda de instituciones ninguna, o sea, en estos términos en los que estamos. Además, en el caso concreto mío, en este caso, como Black Lodge, yo ni siquiera, o sea, soy programadora, pero somos un colectivo. Nosotros no vivimos, y si sale algo que casi, o sea, nuestra filosofía es cubrir y dar toda la pasta a las bandas que vienen a tocar cuando les montamos algo. A veces, si sale muy bien, pues guardas un poco de teto para una siguiente oportunidad, si viene alguien más de fuera. O sea, es otra filosofía, pero sí que programamos con esta filosofía. Entonces, en el caso concreto de la Black Lodge, no vivimos ni queremos vivir de esto, pero es totalmente otro derrotero. Pero claro, es complicadísimo. Aún así, si quisieras hacer de ello tu vida. A ver, conceptualmente es posible, hay gente que vive. En nuestro caso no, o sea, con empatar, acabar el año empatados nos parece bastante bien ya. Estoy muy de acuerdo con lo que indicas. ¿Dónde está esa línea? Porque mantenerte en el underground
y crecer y buscar que sea tu fuente de alimento diaria, sin un apoyo de fondo, sin algo que te dé cierta base, un baseline que te permita, oye, pues voy a tomar riesgos, pero voy a tomar riesgos sin jugarme la casa. En esa línea está y también, esto es una opinión personal, sin traspasar esa línea emocional que creo que tenemos todos en la cabeza, yo creo que es complicado convertir esto en tu medio de vida. No digo imposible, pero acabas de decirlo tú bien, te puede ir bien un semestre de un año y te vienes arriba y parece que más y le metes más horas y dejas otra cosa, pero puede llegar un momento en que venga un semestre malo y luego ¿qué? Entonces, siendo una actividad de riesgo, sin tener algo, yo ya no digo inversor, administración, no, un ángel que te cubra ese riesgo, lo veo complicado. No sé qué opina mi compañero. Yo estoy súper cómodo con una situación así. Al final eres libre de hacer lo que quieras. Y si estás hablando de cultura, me imagino que va un poco más por ahí que en hacer números y obviamente todos queremos que salga bien. Pero no sé, yo no pienso en los resultados para eso. Aparte que los resultados no definirían tu actividad, ¿no? Es decir, Estamos si tú ahora lo hablando de- petas y metes 5.000 personas en tu festival o microfestival o tiny festival, eso es de puta madre. O sea, no, el problema es, por eso decía, quizá la línea está más en quién tienes encima o quién tienes que rendir cuentas. Claro, el tema es... Y el ser independiente es eso, ¿no? Es decir, yo nunca me han dado un enduro, hago que me sale el caballo, y eso es realmente un poco lo que marca la línea. De ahí me recuerda también un toque que hablábamos ayer un poco del tema de, yo lo que le vería un festival independiente es un poco identidad. La identidad realmente marca mucho también este tipo de acciones, ¿no? Es decir, es que claro, por eso ahora hay 40.000 festivales todos iguales, todas estas cosas, porque igual hay bastante carencia de identidad. Ya que no vas a ganar un duro y que lo haces por pasión y tal, coño, te muestras, ¿no? Y cuenta algo y esto es mi curatoría, ¿no? Esto es lo que yo quiero contar. Quizá es verdad que si ya tienes encima esos patros, marcas, concello, meter a esto, el otro sello, como metes esta banda, pero tienes que meter estas dos, tal, mierda, la revista, bueno, se va diluyendo. Esa, como dije, identidad. Se va diluyendo. Y yo creo que, claro que puedes vivir, que era lo que era la pregunta, perdón. Claro que puedes vivir de tu nicho, y ojalá, supongo que todos un poco igual, pero que no es el mainstream, ¿no? Es decir, nadie aquí se mueve y se pone a hacer toda esta locura por llevar las lentejas a... Bueno, pues si no serías ese otro promotor, ¿no? El que le da absolutamente igual, no hay una línea editorial, no hay una ética, da igual, es simplemente, pues, yo monto las bandas que me ofrecen, y hago la caja y ya está. Que me parece, por cierto, muy respetable. Bueno, regular respetable. Bueno, eu vivo ou mal vivo desto de cosas relacionadas con esto, así que hai esperanza. ¿Alguien de aquí? Sí, no, claro, se pone. Claro, porque falamos dunha... cando falamos do alternativo, falamos de que temos todos unha liña, ou tendes todos, unha liña artística, ideolóxica, xa me entendedes. Hai cousas que estás dispostos a facer e cousas que non. Hai unhas liñas vermellas. Traspasar esa liña vermella da vosa ética ou do que pretendedes facer, do que pretendedes crear, do que pretendedes expoñer a xente é posiblemente a diferencia entre poder obter un dereito económico máis ou menos potable ou quedar a gusto contigo mesmo co que ti queres facer e pois non ver tantos beneficios. Agora lanzo aquí unha pregunta así a mala uva. Algún de vos tivo alguna vez ese rollo Robert Johnson no cruce de camiños de que se puso diante o diaño e lle deu un papel para firmar, se firmas isto, se non firmas outro? Bueno, unha vez fai moitos anos propuxeronme facer uns concertos de dous grupos que estaban a punto de petalo, que non iban para nada conmigo, pero era moita pasta, e dixen, bueno, vamos adiante. E saliron moi ben, moita pasta, pero despois de traballar con eles dixen nunca máis. E aí, a partir de aí seguimos, porque non compensaba os cartos ca forma en que me trataron, ca forma de traballo, non seguí por ese lado. Por suposto, nomes non vas dicir, claro. No. Ya no pasaría nada, ¿no? Porque digo que querías era comer, coño.
Claro. Bueno, eu creo que lo dei, bueno, esta parella creo que é unha referencia perfecta do que se está a falar, non? Que levan 650 anos facendo unha línea, unha línea super clara, que todo o mundo recoñece, eso é o que eu creo que é unha marca independente. É dicir, supoño que igual un día fixeches un bolo que non te cadraba ou algo, pero non tiveches seguramente igual, non tiveches expresión porque tens que rendirse, como decía, ¿no? Rendirle contas a tal, como teño este sueldo, carallo, pues teño que meter calquer banda random de un cartel timbrado, ¿verdad? Como decimos por aquí, que ven saco as bandas todas iguales, que é o que está pasando un pouco. Eu creo que son de referencia total de esto que falamos. Pois sí, verdad, as liñas son moi difusas entre unha cousa e outra. Bueno, también te la juegas un poco, si al final tú estás con nichos, ya no solo que a ti no te convenza mucho y lo haces pensando en verte un poco, sino que te la juegas porque al final, y sobre todo ahora que los festivales son todos iguales, lo que te define es una personalidad. ¿Y dónde pones tú la línea? O sea, ese es un riesgo. Hay muchos pasos que tengo que pensar mucho antes de darlo, y me refiero a cosas de nicho, underground, y aún así lo tengo que pensar, porque el riesgo es grande. No noso caso traballamos con certos grupos, certas salas, tamén certo público, entonces tamén hai comodidade, non? Porque tes un camiño polo que ir. Si te metes noutro camiño, mellor non sabes como traballalo, non? Depois de tantos anos é difícil, pero tamén temos un camiño xa andado que temos relación con certas salas, movemos certo público, moita xente vai aos nosos concertos porque sabe que van a ser, bueno, de tal forma ou da outra. É un pouco comodidade tamén, non dar ese seguinte paso e meterte noutro mundo que non ten nada que ver contigo. Como, a ver, salvo que me corrija Sergio, nosotros lo hemos recibido, no nos hemos encontrado con el diablo para firmar ese papel, o no me llamó, pero creo que hay un concepto que mencionaste antes que es identidad, y que es por lo que se le da muchas vueltas a todo lo que haces. A ver, empiezas esto por pasión, y independientemente de esto, que los resultados económicos no te importan, tienes que ir marcando tu camino, porque si no, al final, probablemente ya sea una cuestión interna, te diluyas. Si no marcas tu camino, si no haces el que quieres, la pasión se va. Llegará un momento que discutiríamos, o que vete tú a saber el qué, pero a mí me parece ese concepto fundamental, identidad. Independientemente de que pueda aparecer el demonio o no, ¿por qué no puede aparecer el demonio dentro de aquello que a mí me gusta hacer? Es algo que podría ser algún día complicado, pero... Y que creo que me lleva un poco también a la ética, que es otra cosa que se podría exigir a los programadores, que también todos tenemos una cierta ética profesional, creo, o por lo menos interna, y que van muy ligadas a esa entidad, ¿no? Es decir, como decía antes, yo cuando veo un bolo de Beastes, sé que es de Beastes, no me hace falta leer, ya reconozco. Yo creo que con Mareira pasa similar, que la gente sabe un momento que vamos a un agujero de mierda. O sea, vamos a un agujero donde no hay nadie. Es decir, tú lo ves y dices, pero ¿qué esto es un suicidio? Pues seguramente sea en Mareira. Pero bueno, llevamos 17 años, tenemos muy pocos festivales, pero una reputación muy guay aquí en Europa, y eso yo creo que es precisamente por eso. Porque como que bien decías ahora lo de que te diluyes, ¿no? Si de repente ahora, si te tocas todos los palos, porque coño, tienes que comer, que es muy digno, entonces haces un poco de todo, pero entonces ya la marca ya no es marca. Sí, pero tienes como un focus, ¿no? De lo que tú quieres hacer un poco, la línea en la que vas a trabajar y cómo vas a conformarte de cómo tú te vas a comportar como promotor un poco también, que al final... Y que a ti igual te pueden ofrecer cosas. Si me ofrecen algo de garas y no sé qué, yo no cojo y lo meto en la madriguera. O sea, no creo que pasara nada, pero tampoco se me ocurre. Creo que sí que hay una ética. ¿En qué sentido? En que cuando cada uno, ¿no?, tiene su personalidad, eso también hace que todo esté muy ordenado y que se hacen unas bueno, como decíamos ayer, un tejido, ¿no? Se hacen unos canales que ya la gente reconoce que funcionan. Si tú empiezas a meterte en el de todos los demás... Vale, pero no pisar el terreno hacia... hacia... que suene como a... Uy,
A ver, No te metas en mi... No. sí que, por ejemplo, ellos que Yo creo que tienen entendéis, ¿no? en Vigo la fábrica que estábamos hablando, que es donde ellos más o menos tienen un poco ya sentada el proyecto de Neurosaturno. Beasto tiene su nicho totalmente en Mardi Gras, pero se programan también cosas fuera. Nosotros, en este caso, como vosotros, bueno, vosotros sí que es verdad que en Mareira a lo mejor tiráis más de cosas un poco más exclusivas, como cuando lo hicisteis en la iglesia con Jonathan Hulten, o, jolín, cuando Y hicisteis a abriendo Alessia mucho Bane. también, ¿eh? No es un estilo, Sí, son sí. muchos estilos, pero creo que dentro de Sí, un cuida mucho. contexto. En mi caso es todo lo contrario, es donde se puede y donde realmente nos dejan, porque es donde podemos meternos, no tenemos más ayuda de que la que nos van dejando salas o colectivos o sitios donde podemos hacer algo. Ayer fue el caso mismo, el que estábamos hablando un poco, ayer hicimos un concierto en un sitio totalmente experimental y salió bien. Y bueno, oye, a lo mejor tenemos un nuevo sitio donde hacer programación en Coruña y nos sorprende a todos, pero bueno... Estamos apoyando la escena local, ¿verdad? Sí, extra radio y vamos. Pero yo considero que sí que hay gente que tiene sus identidades, sus sitios y tiene ya un reclamo del público, porque al final saben como una línea editorial de lo que vas a hacer y dónde te van a encontrar, pero sí que es verdad que los espacios están también para todos y yo considero que no se les pisa porque al final también son totalmente proyectos diferentes. Yo no programo punk americano o cosas un poco más en ese aspecto, más me gusta, igual que a lo mejor dark techno, que también me flipa, pero no tengo esa capacidad. Yo me meto más en mi nicho, que es el metal y el underground dentro de ahí, y yo creo que pueden coexistir bastante bien todo. Falábamos tamén, claro, en que todo o que estamos a falar, tanto onte como hoxe, estades todos incidindo en que o alternativo basicamente significa comunidade, é dicir, unha rede de seguridade entre comiñas que tendes ou que temos todos entre nós, na que traballamos, na que vivimos, na que traballades, na que vivides, que non vos permite dar un salto espectacular que tampouco pretendedes na maioría dos casos, pero que sí que permite unha certa comodidade, entre comillas tamén, ou unha certa forma de traballar na que estades cómodos. Dentro disto quería preguntar tamén, dentro deste sentimento de comunidade, como é a relación en xeral, tanto coas salas como coas bandas, como o seu público tamén, porque tendes, todos os presentes tendes un público bastante fiel ás propostas que levades. Como é esa relación? Bueno, en nuestro caso, como acabas de mencionar, nuestra relación es intensa con la fábrica de chocolate, es donde programamos no todo, pero sí una parte importante, también adaptándonos un poquito al formato, a formatos más pequeños a veces los llevamos a otras salas, o a veces alguno que necesitamos lo movíamos. Esa relación es importante y en cuanto a la gente, sí que también vamos aprendiendo de ellos, vamos aprendiendo de lo que hacemos y de cómo programamos, de cómo se comportan. Tenemos, podríamos decir, y perdonadme la expresión, un núcleo fiel que casi asiste, digamos, a la totalidad de los bolos que organizamos. Comentábamos, dentro de ese núcleo fiel, pues la novedad, o lo que podemos entender la novedad, es que hay un porcentaje elevado de gente muy joven que tiene la mente muy abierta y que viene dentro de nuestra identidad, que viene a géneros un poquito tan diferentes. Y también vemos que según programemos, digamos que otros nichos, otros sectores están un poquito hambrientos de ver cosas diferentes, de salirse. Yo creo que esa es un poquito nuestra responsabilidad también, abrir un poquito el rango, porque realmente ahí fuera hay gente que quiere escuchar otras cosas, que quiere atender a otros bolos y que hay que permitírselo, digamos, ofrecérselo de esa manera. Muy buena relación, sí. Todo muy rico. Para ya cortar y no saltar con... No, a ver, yo creo que sí, porque no te queda otra, más bien, ¿no? O sea, son unas redes, ayer hablaba mucho de esto, de redes de apoyo, de tejido cultural, y es que sí, es que no te queda otra, o sea, te llevas bien o vas cagado. Bueno, puede ser hiper nicho, ¿no? Y hacer mini shows para 10, pero de
esto es lo que hay. Sobre todo, bueno, aquí ya han pasado ayer las salas, se ha hablado un montón del caso de cada uno, es verdad que es otra película, se ha hablado con bandas, que es la otra película, y es verdad que al final son los agentes, ¿no?, que hacen todo ese tejido, es verdad que están las bandas, las salas, los festivales. Creo que después quien habla después es festivales más sellos, claro, que sería la otra pata, ¿no? Es decir, qué guay sería pues tenerlo súper hilado, ¿no? Que el sello viene a traer a sus bandas, a la sala, que cobra por hacer su trabajo, el otro también, el otro también. Esa es la teoría de cómo es la cadena. Pero en realidad siempre ha funcionado así. Claro, dice, es decir, ni de coña, ¿no? En realidad siempre ha funcionado así, pero de una manera alternativa, ¿no? Que justo es lo que estamos hablando, yo creo, ¿no? Que son, yo no sé, yo 20 y pico, casi 30 años organizando shows, como decía Kike ayer, pues, ¿qué pasa? ¿Vas a ir a 200 euros? Voy a ir a una sala. O sea, desde lo más básico hasta cosas un poco ya, pues hemos tenido festivales que llevamos un montón de años, por aquí está Pablo también, que llevamos 12 años haciendo un festival, y no es tan diferente el público y la relación entre sellos, bandas, inclusive decir hosteleros. Hostia, en realidad siempre ha sido un poco la misma red de apoyo, solo que la cosa se va a poner más seria cuando va a empezar a más pasta, que hay que hacerlo, organizarse mejor y tal. Yo creo que aún así todo esto, y entre patrocinador, entre sea más grande, entre más bandas, más presupuesto, por lo que sea, seguimos estando en el bottom de todo. O sea, creo que del salto de esto a lo que sería el mainstream, ya seguimos en la conversación, vamos. Mainstream es mucho más arriba. He perdido el hilo de la pregunta. Pues la pregunta era... Relación coas bandas e coas salas. O sea, un poco la comunidad. Vale, estaba un poco obvio, pero ya me he perdido, perdón. Sí, a ver. Efectivamente, yo creo que sin lo que decía, estando en el punto en el que estamos, en el estrato de como organizadores más abajo, ¿vale? Evidentemente, si no tuviéramos un poco de buena relación entre organizadores a las bandas, no se sostendría nada. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que hay salas que reman más al sentido en el que tú tienes que un poco tener la facilidad y otras que no tanto. Evidentemente, si hay salas, en vuestro caso, que, jolín, os dejan hacer la programación y también en el tuyo, Ramón, porque creo que os dejan bastante mano ancha, o sea, mano abierta para hacer programación y os dan capacidad para tener ahí un poco el ángulo de la pirámide para que tengáis en la cabeza de la agenda, que yo creo que es un poco el sentido, ¿no? Que ahora me dirás tú, pero hay sitios donde no les estás programando y casi, vamos, ni saben cuál es tu cara. Sabes, ni te ayudan un poco. Entonces, bueno, yo creo que eso sí que es bastante importante de cara a que, jolín, todos podamos estar un poco dentro del negocio que es, porque al final es un negocio, porque todo el mundo quiere sacar algo de rédito, pues que se toman más facilidades. Pero bueno, aparte de esto, yo creo que es más una red de cuidados que hay detrás, que no están visibilizadas, que son totalmente invisibles y que son mucho más importantes al nivel al que nosotros trabajamos. Eso creo que también es esencial. Bueno. En noso caso, xa falei un pouco antes. Levamos moitos anos traballando nos programamos en todo o Estado, incluso fora. Levamos moitos anos traballando con unhas salas que cada xira que lle ofrecemos, pois a maioría das veces traballa con nós. En canto ás bandas, pois é un contacto moi personal, na maioría dos casos. O público, pois o que che dicen antes, temos un público bastante fixo que dependendo do concerto, pois cambia un pouco. O que sí que envexo é o vosso caso do público xoven, que para nós é moi difícil atraer os nosos concertos. Sí, esto es increíble porque vino Alexander Jaque, que no sé si lo conocéis, que es una leyenda del industrial, y cuando estábamos yendo al hotel vino con su mujer, que otro currículum espectacular, ¿no? Y estaban, iba adelante con una maleta y ellos estaban detrás hablando y se decían, hemos tenido un público muy especial hoy y tal. Y yo me llamó la atención y me giré y les pregunté y me dijeron, es que normalmente nuestro público es mucho mayor y había una mezcla de gente desde 18 años hasta 65. Los jóvenes
jóvenes se sentaron en el suelo, fue como una pasada eso. Resulta que es un problema igual más global de lo que pensamos. Y, claro, nosotros lo vemos desde aquí, pero me sorprendió gente alemana. Eu estuve a punto de traballar con eles. Sí, pero doume medo e non o fixen. Pero non sei nun concerto nunha sala pequena como en Mardi Gras, cando hai 20 personas de menos de 40 anos, é un éxito. E non pasa aquí solo, pasa en todos lados. Hai certos grupos, traballamos con algún grupo, sobre todo de punk, moi xóvenes, que sí que teñen un pequeno público xoven, pero na maior dos casos é moi difícil. Os estilos tamén. É normal, por outro lado, porque se fora xoven a día de hoxe, mellor non estaba aquí, estaba escoitando reggaetón ou... que non me parece mal, para ningún. Ou no gimnasio. Vai un pouco cos estilos tamén. Pero onte, verdade, onte que non sei se era Xela o que decía, que veían un mogollón de xente moza. Que digo, hostia, bueno, Depende para que é un estilo de puretas. Claro. O sea, digo, eras facendo punk ou grunge ou o que lle queras chamar, que é como un pouco de puretas. O sea, os rapaces, o meu fillo, ten 16, 17 anos agora, non, obviamente non escuchan rock, nin punk, pero non quere decir que non haxa os seus circuitos. Claro, eles terán os seus circuitos, que son, bueno, en underground un pouco. O sea, Falábamoslo antes, que tamén depende un pouco do estilo, non? Sí. No metal quizás funcione millor. Bueno, ahora comentaba yo también, sí, a ver, están conciertos de todos. De vosotros, de los míos, no sé. De los que montamos. Bueno, más montados, no, pero bueno. La movida es que sí que, por ejemplo, en Vigo yo he visto que tenéis un nicho ahí y unos asiduos tanto de una edad ya media alta como de media baja, bueno, 20 y pico y tal, que hace mucho tiempo que ya os van asiduos y da igual lo que les echéis, que se lo comen. Y yo creo que es como que ya ven el Saturno y ahí van, y eso es muy guay. Y en el caso de lo que nosotros montamos, sí que también vas viendo que hay temporadas. Hay gente que viene pues una mediana edad alta, mediana edad, o ahora de vez en cuando empieza a venir gente pues más jovencita. Y lo estábamos hablando un poco antes, que en principio también por el tema metal, que es lo que nosotros englobamos, que no sé si ha hecho un buen favor el tema Stranger Things, que bueno, pues como empezaron a meter cosas de Maiden, Metallica y todo esto, pues hay gente, mucha chavalada que se ha empezado a comprar camisetas y se ha empezado otra vez a interesar un poco por el metal, que a lo mejor estaba un poco de capa caída antes, y bueno, hace unos años. Entonces, bueno, sí que se nota, no es el nivel Bala, que yo creo que Bala tiene unos tentáculos bastante ya más largos, que evidentemente antes a lo mejor éramos los cuadros los que escuchábamos, íbamos a sus conciertos, y ahora, pues yo creo que aparte de que ya está en un nivel mucho más alto, pues jolín, también es una banda peculiar porque no tienes a muchas bandas con dos tías al frente haciendo lo que hacen, y también llama la atención. Entonces yo creo que eso es mucho punk, también sí, he vuelto, ahora hay mucha banda también de Estados Unidos que están emergiendo, que son todos tías, bueno, entonces bueno, todo tiene yo creo que un efecto respuesta, llamada, respuesta, sí, o sea que, bueno, está bien, es algo guay. Tamén se dijo ayer, creo que era Kiko, que falaba desto, que decía, claro, que se faz ser de caso a xente, isto sempre xa pasou. Decía, eu cando fai 40 anos, entré e tal, con 15 anos, me decía, es que antes molaba mazo. No, me facía esa coña que eso, pero eso es eterno, ¿no? O sea, siempre molaba más. Tú ya no llegaste, decía. Ya no llegaste. Ya no llegaste, te lo has perdido ya. Entonces, por suerte, yo creo que sí que es cíclico. Sí que va. Bueno, hay ciertas esperanzas. Es verdad que hay estilos que sigan quedando más en ciertas edades, que los chavales no van a heredar. Pero yo sigo viendo chavalitos heavies con las camisetas y chavalitas punkis y... Los heavies son una parte. Eso siempre lo peganizo, ¿no? Peganizo, total. Pero, y a la vez mainstream, ¿no? Porque coño, Metallica, o sea, que no hay nada más mainstream que eso. Pero lo que cambia, perdón, igual es la manera de llegar a ellos, ¿no? Porque yo como promotor, que desgraciadamente también tengo que llevar las redes, digo, ¿cómo llego yo a esta gente? O sea, al final podrían ser mis hijos todos. ¿Y qué hago? No sé,
sea, ¿cómo haces? No es fácil, no. No. O sea, igual mejor que se encargue otro. Es No- complicado pensar como ellos. Claro, o sea, ya que eso ya, ahí yo, yo desde luego no lo voy a entender nunca. Entonces, tampoco vienen a un concierto a ver qué hay. O sea, eso es algo que se hacía antes, ahora eso ya no se hace. O se tiene que montar como un hype con algo, o tiene que llegar de alguna manera. Eso sí que cambia, que hay público seguro, pero ¿cómo llegas? É que igual, eu traballo con adolescentes, máis ou menos, igual o problema que hai non é tanto o seu acceso á música, que teñen acceso a toda a música que queren, e hai xente, rapaces de 15, 16, 17, con gustos moi variados, senón a percepción, o acceso que poden ter o que estamos falando agora do alternativo. O que, eu que sei, veñen Megadeth ao Coliseum, bueno, pídenlle pastos pais e se dan, van a ver a Megadeth. Pero ven, eu que sei, un grupo que lles podería gustar se escoitasen, ou escoitan, montades vos, ou o que sexa, ou non se entera, ou non lle apetece ir a unha sala, ou igual con menos de 16 non pode entrar na sala, é máis ben igual, a percepción que teñen do alternativo, ou que nin sequera saben que existe, o alternativismo, ou algo diferente, o que sexa o Stranger Things, ou o mainstream máis absoluto, que o gusto musical, porque eu sí que detecto rapaces e rapazas con gustos musicais moi variados e moi cañeros, pero que igual es que non o saben, ese é o problema, o que decís, chegar a eles. Pero cuando tiña 13 ou 14 anos tampouco sabía que era o alternativo, ni se había alternativo. Ibas pouco a pouco. O mellor se hai sobre información. Sobre información e sobre entretenimento, como lle queras chamar. Hai demasiado de todo. Cando eu era rapaz, eu acordome de saltar no instituto, ir a ver aos Damned a Santiago e volver de reenganche, eso era, non sei, algo vital, non? Pero porque había eso, a mellor en 6 meses solo había eso. Ose, levantaste por la mañá e tes algo que facer en canto a entretenimento hasta a noite. Non sei. Que non era mellor, pero era... Non era mellor para moi nada. bonito. Xa que estamos falando de festis, é verdad que esta masificación de festis tamén nos leva a este rollo, de que tanta oferta, antes ibas a todo. Toca non sei que, coño, es que é el que hai. O sea, hai un bolo e vamos a todo. Claro. Agora é exactamente, é imposible. Non en Madrid, que aquí xa. Antes estábamos falando que, joder, cando é agora a tempada de festis que empeza en marzo e acaba en novembro. Hostia, es que non dou a pagar, non é imposible. É unha putada. Vou volver entón a fiar co rollo de a identidade, claro, pues, se de repente en cada pueblo, cada comisión de fiestas hai un fest, non sei que fest, claro, son 650, entón claro, é imposible. Quero decir que guai cando eran 5, non. Penso que tamén ben se dixo de que está máis viva que nunca a escena, pero eso fai que sexa máis difícil escoller. Non era mellor, pero creábache máis identidade, non? Total, porque non había tampouco máis cojones, claro. O sea, o que non quería sonar era a pureta, como molaba cando só había un bolo. No, mola que haya muchos bolos. Y ahora hay una cosa que también se está dando. Y una cosa que se está haciendo, que yo creo que antes no tendría tanto, y sobre todo aquí tú me dirás, o vosotros me diréis que sois de Galicia, yo no, perdón por no poder hablar en gallego, pero bueno, yo llevo aquí unos años viviendo y antes no se veía un bolo entre semana, casi, y era, o sea, el que programaba ahí era desierto seguro, y vuestros dos casos sois bastante valientes porque tanto con Beasto como Neurosaturno vais de entre semana, porque evidentemente, claro, la gente siempre se queja de ¿y por qué no lo haces un sábado? Ya, cuando vienen las bandas no vienen un sábado de gira para tu ciudad. Te vienen un martes o un lunes y si quieres traerlas, si quieres programarles, tienes que hacérleselo así. Y es lo que hay. Y yo creo que la gente está empezando a responder mejor que a lo mejor otros años atrás, ¿no? Sí, de hace 2 o 3 años a esta parte puede que haya más Se público. está acostumbrando la gente un poco. Nosotros trabajamos mucho por semana y no es que no es que todos los bolos se llenen, pero sí que hay gente, hay público. Ya no solo como programador, como consumidor de música, comparado con hace 4 o 5 años, hay muchas más opciones y muchas más opciones entre semana, que tampoco pasa nada, que en vez de estar viendo la tele puedes ir a ver un bolo tranquilamente, tomarte una cerveza para casa. A mí me parece una opción, a nosotros nos va muy
bien entre semana, quizás por esa sobresaturación de los fines de semana, que al final compites desde la comida familiar, pasando por el fútbol hasta cualquier otra cosa, pero y funciona y la gente lo entiende. Eso para el fumo, perita, ¿está? Pero sí, yo creo que sí os está funcionando bien, pero yo creo que la gente se está acostumbrando más y que, bueno, pues ve que al final es una alternativa cultural entre semana, que no solamente es ir a trabajar muchas veces y meterte en casa. Tienes más alternativas de ir un ratito a un concierto y a lo mejor el fin de semana no hay nada y te ha pasado entre semana algo súper interesante. Todo va cambiando, ¿no? La gente ya no sale de noche, sale de tarde. Bueno, estamos xa non quedándose en tempo, pero xa un poquinho apretados e quero pegar un pequeno salto dos temas que tínhamos preparados para falar e gustaríame que sacáramos o tema do público. Como é a vosa relación como programadores underground, alternativos, tanto co público como cos macrofestivais ou as grandes promotoras e un pouco paralelismo ou máis ben diferencia entre os macrofestivais ou microfestivais? Con el público la relación es ejemplar. Yo creo que la gente que viene siempre y responde... Perdón. O público. Lo público, perdón. Perdón. Ya te había entendido. Lo público y lo público. Instituciones. Grandes programadores o grandes festivales, en relación ninguna. Marcas, grandes marcas. Nada, no. Yo no puedo hablar de nada porque no llegamos a eso y nadie se preocupa. Del otro lado, nadie se preocupa de cómo está el underground o cómo está esa gente programando o esas bandas que vienen a nuestra programación para hacer un poco de apoyo. Realmente dan la espalda, o sea, no interesa. Por facilitar, que seguro que tenéis más que contar, la nuestra es también nula o... Pues no, nula, es un cero. No tenemos ninguna relación con lo público, tampoco con grandes promotoras. Sí con nuestro público, pero no con lo público. Todos igual, ¿no? Nosotros con los grandes festivales relación cero, con los pequeños medianos intentamos tener la buena, aunque es difícil, y con lo público intentamos apartarnos lo máximo posible. Nunca hemos pedido una subvención, no estamos de acuerdo con los festivales subvencionados, toda esa historia que... Eso, intentamos alejarnos lo máximo posible. A veces tenemos que coincidir por el bien de los grupos con los que trabajamos, pues un poco mirando a otro lado, pero intentamos que sea nunca. O sea, yo creo que todos igual, ¿no? Pero yo creo que sí habría que coger la mano, digo, hablando de lo público, como decís, creo que tiene que estar para eso. Iba a poner un ejemplo muy guay, eso del noroeste, ¿no? Aquí pasó una cosa, hace unos años, perdón, que era que el noroeste era una, no sé, suerte de festival para señoras, un poco, ¿no? Bueno, consorcio y tal, no siempre, vale. Pero era como una cosa muy grande, muy puntual, y bueno, pasó una cosa, no, que, o sea, da igual el actor que lo llevara a cabo, el caso es que se diversificó y se separó se llevó a toda la ciudad, a los barrios, a varios escenarios, diferentes agencias o promotoras gestionaban diferentes escenarios, y yo creo que todo Dios vio cómo funcionaba eso. Y de hecho lo he hablado con un montón de gente, y no creo que nadie pueda hablar mal de eso, ¿no? De cómo funcionó. Y eso es una manera, yo creo, de cómo ver que como lo público se puede hacer de formas extremadamente opuestas, ¿no? Muy diferentes. Ahora, bueno, ha vuelto a cambiar, otro poquito, bla, bla, bla. Pero bueno, lo que quiero dejar ahí, digo, es que si lo público no nos toca un poco de lado, ni nos roza, pero yo creo que habría que exigir más. Igual que estar aquí hoy, que pues ahora que piensan que no vale para nada, pero en realidad sí vale para hablar de cosas, para hacer networking, para que la gente nos veamos y hagamos cosas que ya hacíamos igual, pero que tú en tu casa solo es más difícil. Y creo que la caña que se podría decir, igual están siempre diciendo es que claro, no me dan nada, porque ya pues que no lo has pedido ni siquiera, en la mayoría de los casos. Yo creo que sería más presionar más para que se diversificara, porque se habla un montón en iniciativas como esta a veces de eso, de
festivales grandes, de las grandes corrientes y modas, y justo estos 2 días estamos hablando de lo contrario, de cómo hacer otros tejidos y otras interconexiones, otros networkings que llevan funcionando siempre y que pueden funcionar. Ok, pues apagar. Claro, ese é un pouco o tema. Vemos que Repartamos perdón, digo, lo de pagar me refería, por si quedó muy, o sea, no reparto, el dinero está para algo, el dinero se va a gastar igual, entonces me voy a gastarlo, lo de siempre igual se puede, o por lo menos, ya lo de siempre, no de siempre, sino diversificarlo, yo creo que igual no soy el artista. Iso, o público, as institucións teñen que estar para algo. O fomento da cultura, o fomento da arte é unha das facetas que en teoría deberían asumir os poderes públicos. Cando ves que certos poderes públicos apoian a unhas cousas e as outras directamente, iso, rexeitamento, cantar a espalda, cando non directamente poñer trabas de unha forma ou outra. Por iso vos preguntaba, que era un tema, vamos, interesante. É un tema para facer outras jornadas. Exactamente. Bueno, estamos agora sí chegando ao fin da charla, e é un momento de abrir os micros e que participen todos vostedes. Opinións, temos aí un... Credes que, porque onte había tamén a mesma movida de traer xente nova todo o rato, estamos falando de que antes había menos información, menos plataformas, e nos íbamos a bolos, nos enterábamos. Credes que o impacto de que a xente se entere de cousas é moi pequeno, que non se pode facer moito máis para que a xente se entere de cousas, porque antes non se facía nada, e nos enterábamos todos, non? E que é máis importante, creo, que cando a xente vai, xente nova, este a gusto ou quera voltar. É unha, non sei, unha pregunta porque pareceme que podes facer pouco impacto con todas, incluso con todas esas redes que hai hoxe día, e así que está moi pensando en como traer máis xente, creo que pode ser máis a outra pregunta. Non sei. Perdón, sí. A xente nova está ben que vai aos concertos, pero tamén a xente bella como a mí. Todos pagan a entrada, da igual. Decía xente nova, digo, xente fora do ámbito, a traer xente... En cuanto a traer xente, eu creo que fai máis por traer xente alguén como Bala, que non hai o... Bueno, non é aí... Por xa nos entendemos, non? Entón, eso pode traer máis xente ou que o que fagas ti nas redes sociales, non? Que están sobresaturadas. Que non é hip, que van a ese paso e que atrae a moita xente, pois, de forma secundaria, pois tamén che axuda a ti, non? O das redes está ben, hai que leválo, non levámoslo, pero ao final está todo sobresaturado. O que non é redes, en canto a promoción que facíamos anos, fai anos de, o que sei, revistas, eso xa está sobre, xa non vale para nada. Creo que podemos volver al concepto de identidad. Es decir, hay que atraer a la gente, hay que usar las redes con mayor o menor intensidad, pero sí tienes que construir, y creo que lo dijiste tú también bien, esa identidad que te permita ir al primero, que se sientan bien, que vean que está bien trabajado, que les pueda interesar, y a partir de ahí generando esa intensidad de que vuelvan, no como llegamos a comentar aquí, sin saber, pero sí se preocupen de saber de lo que traes, investiguen y puedan acabar viniendo al pueblo. Creo que por ahí va uno de los trucos, por decirlo así. Claro, haces un poco tu nombre o marca y al final generas confianza en tu público, que es un poco lo que yo quería explicar con lo que os dije de vuestro, bueno, de Saturno, que hay mucha gente que va un poco a ciegas porque saben que al final traéis propuestas que aunque sean random o raras y no hayas escuchado en la vida, algo nuevo te vas a encontrar, que yo creo que en Vigo no se estaba dando tanto. Y en este caso vosotros estáis haciendo ahí algo que para mí es bastante curioso y bastante digno de nombrar, que yo os aplaudo. Es fantástico. Gracias. Máis preguntas, máis opinións?
O primeiro, recoñecemento absoluto polo vosso traballo, que, vamos, diversión e máis al lado do descubrimento de multitud de propostas novas, simplemente eso, por conceptos e por cousas, coñecer xente de diferentes ámbitos, coñecer a miña muller nun concepto de Alberto, increíble. Logo, bueno, por coñeceros un pouco máis, os que non coñezo, quería saber, pois, alguna xira ou algún artista destacado que, bueno, pois, que quixeres nomear. A ver, igual los más llamativos, que es casi una anomalía que estén en Vigo, pues vino Josep Van Biesen, que hizo la banda sonora de la peli de Vampiros de Yarmouth, que le dieron premio en el Festival de Cannes, la mejor banda sonora. Vino Alexander Hake, bajista fundador de Instrucción Bauten, banda gigantesca, y igual esos son los más llamativos. No sé, alguna cosa más. A ver, a mí me gustan todos. Me parece. Mira. No, solo quería decir que volvendo á primeira pregunta de por qué, para si este hombre se casou nun concerto, xa vale a pena. Solo por eso. En vez del Beas, debe ser el Cupido. Haces match ya también, Hai recomendacións. Sí, claro, de cosas que Todos traiades. nuestros festivales son una maravilla, te lo recomiendo. todo lo que se trae. A ver, no, lo típico sería decir algo más grandes, ¿no? Pues eso, pues otra The Ocean, hemos traído a Swans al Teatro Colón, 600 personas, o sea, pero en realidad estoy un poco contigo, aunque a mí me gustan todos, o sea, de hecho, yo creo que somos los que somos un poco los frikis que lo hacemos, normalmente a mí me gusta la banda pequeñita. No siempre, pero me suelo decir que guay, me quedo en cartel, hostia, pero los 5 de abajo, tío, son la hostia. Hoy me voy a Santiago a ver una banda que se llama Sigilu, que me parece que es probablemente el mejor disco del año, voy a decir gallego, español, me estoy pasando un poco, pero... Y tienen 400 seguidores, o sea, me la pela. Entonces, sí, son la hostia, pero en a Casa Branca, que es una, no sé ni lo que es, ¿ves? Networking. Entonces lo iremos a chequear. Entonces sí, mira, un buen resumen, ¿no? Lo de ir a las cosas, apoyar las cosas. No hace falta ir a todo, no puede ser como Miguel Baliña y estar en todos los conciertos que existen. Y apoyarlos todos con tu medio, que es la puta hostia. Para eso ya está Miguel Baliña. Pero, joder, vete a uno, vete a dos, lleva a tus colegas. FOMO. Yo aprovechando lo que preguntó Isaac, que estáis hablando casi todos grupos de fuera, sí que quería que me dijeses también pues, grupos gallegos con los que digáis, oye, pues sí, me ha gustado trabajar con ellos, me pareció la hostia, y yo creo que también eso, que también hay muchos grupos gallegos en este mundo alternativo, underground, que yo creo que tienen una calidad que yo he visto en concierto y que os lo pregunto, que de Galicia. Nosotros hicimos a Fantasmaje, que son de Vigo. En una fecha malísima, en enero, vino Cruzeiro y metió no sé cuántas mil personas. Al final, grupos gallegos, claro, nosotros... 20.000. Bueno, pues salió súper bien el de Cruzeiro. Y era después de Navidades. Sí, el día de mi cumpleaños, el 9 de enero. Sí. Esto responde un poco también a lo de si os lleváis bien, ¿no? Parece que sí. Nosotros hemos traído a Arden Lux, que trabaja en un Saturno. Bueno, sí que hay un poco. Y no bueno, estando en ciudades diferentes ya es obvio que no. Pero tampoco es pisarse ni competir, todo lo contrario. Creo que hay una amistad y un apoyo. Por cierto, el título, muy bien, programando contra... Yo diría contra, vamos jodidos. O sea, sería programando al lado de los... Programando a nuestro puto rollo. Sí, sería el título. Nada, yo en caso de las Lost Sessions sé que siempre hemos, dentro de la capacidad que tenemos, siempre apoyamos mucho a las bandas gallegas. Hay veces que no cuadra, pero casi siempre tiramos de... Si viene alguien
internacional o ya sea fuera del territorio gallego, siempre se intenta que haya alguien local. Entonces, bueno, hemos estado desde Hongo, Nazgul, las semifinales sobre las cenizas, no sé, es que ya pierdo la cuenta, pero aparte de que son bandas de aquí, al final lo bueno es que también son amigos, o sea, que es como todo muy familiar, o sea, se hace familia. Que antes parecía como que también las bandas aquí, no sé, a mí me da un poco la sensación como que era un poco más derrotista, todo, en plan, es que aquí no hay comunidad, hay mucha comunidad, hay una comunidad de la hostia. Pero la gente va con el derrotismo por delante y no, joder, al final entre todos nos ayudamos mogollón. Y yo creo que esto también es como una nueva faceta que se está abriendo bastante, gracias a un poco la programación que sigue vigente y latiente, ¿no? Nós non lle miramos moito o carné de identidade onde son as bandas. Traballamos con bandas de aquí, de Coruña, de Galicia, de España, de fora. Se teño que recomendar dúas que quizás sean as miñas favoritas ahora mesmo, é Cruzeiro e Black Panda. Máis preguntas temos por aí? Máis opinións? Máis... Sí, volviendo al principio a lo que decíais de la identidad, aquí en Coruña, por lo menos, yo puedo hablar de la gente de los que tenemos entre 25 y 30 años, vimos una diferencia entre nuestra generación y las anteriores que parecía que eran más los del punk, los del rock, los del jazz. Y nosotros como que nos hemos empezado a juntar todos y nos ha venido muy bien tener esos espacios en los que juntarnos y escucharnos los unos a los otros y respetarnos incluso cuando no es nuestro rollo lo del otro. Entonces, volviendo a lo que decíais de la identidad, cuando habláis de vuestra identidad como programadores, ¿es un género, es un conjunto de géneros, es más un rollo? Antes me decía Sergio música oscura, por ejemplo, creo que dijo. Sí, pero es más... Pregunto esto porque a mí, por ejemplo, como artista me cuesta mucho encajar en ningún sitio. Entonces, ¿a qué os referís cuando habláis de identidad? ¿Es más como...? A ver, en mi caso es intuición. O sea, al final es lo que yo creo que encaja, principalmente lo que me gusta a mí y supuestamente tiene una coherencia, no todo el mundo la verá, pero yo creo que sí que hay algo ahí. Pues si no, no estaría contento haciendo algo que a mí principalmente no me gusta, y creo que estamos de acuerdo los dos. Sí, yo quiero aclararlo también, que es un abanico de estilos, ¿no? O sea, no debe ser algo cerrado. Cuando decía antes lo de identidad, me refería, por ejemplo, pues eso, que yo cuando veo, no, como dije, un cartel de Verasto, yo sé que es de Verasto. Pero a mí me gustan muchas cosas, pero quizá no, o sea, a mí me gusta pues, jazz, pero no monto bolos de jazz. Pero porque no es mi rollo y porque no soy yo, no es lo que me identifica y no creo que yo sea quien tenga que venir aquí a explicar a los demás lo que es el jazz. Entonces no voy de eso. Pero vamos por ahí, es decir, como decía antes, y por aclararlo simplemente porque que no me refería a tú tienes que hacer esto y entonces ya no te mueves más. No, nosotros tenemos un abanico súper amplio en el que hacemos experimental, drone, pero también hay bandas de black metal, de doom, o sea, nos lo jugamos a muchas cosas, pero que yo creo que todo el mundo entiende dónde están situadas, ¿no? Y a veces te la puedes jugar, hemos metido bandas de dark pop y de cosas que dices, hostia, pues podría, y de hecho siempre hay el típico que no le cuadra, ¿no? ¿Y esto cómo trajiste esto? Pero yo creo que se entiende muy claramente, en realidad, no hace falta... Bueno, sí que lo quería aclarar, pero yo creo que cualquiera lo ve. Y repito, yo escucho mainstream, escucho folk, pero no monto bolos de folk, porque creo que sería un poco meterme donde no me llaman. Nos en realidad é que somos moi abertos en canto a estilos, en que si vas a un grupo, a un concerto de Verasto, sabes máis ou menos, pues nos facemos desde Manebaje, Tango, hasta Nashville Pussy. Sí. Un elenco... Sí, bueno, yo creo que es más una cosa más global, no es un estilo concreto. A única razón para que traballemos con Gary é que así a menos gusto, non? Da igual o estilo. Sí, a ver, creo que preguntaste tres cosas. Que era una, era he perdido la palabra otra vez, pero bueno, era cómo te identificas, ¿no? El rollo era la identidad, ¿no? La identidad dentro de como promotor, creo que en parte tiene que ver con lo que programas, pero también es verdad que hay una parte de libertad, una parte de técnicamente un poco de musicalidades que
a lo mejor no son idénticas y calcomanías una de la otra, y sí que es verdad que coexisten un poco ciertos estilos musicales que, como bien decía, puede hacer drone, puede hacer black metal, y otro día puedes hacer dark wave o lo que sea, vale. Eso ya va más en función de gustos y de un poco de que cada uno podamos, si nos guste, y podamos dar sentido, porque claro, creo que si te metes en algo que no entiendes, ¿para qué te metes? Bueno, igual para comer, es verdad. Sí, no, pero Eso es bueno, otra ya gente hemos que hablado de que de esto no comemos, con lo cual no nos vamos a entrar en eso, no vamos a abrir ese Y no dudo que os habrá pasado a todos que os ofrezcan cosas Claro. que no era vuestro. La identidad yo creo que también va más en función, a nivel, o sea, en significado de lo que nosotros ahora mismo ya estamos hablando como promotores, en que nosotros tenemos una identidad, yo creo que de cómo trabajamos, y un poco ya la gente sabe cómo vamos a funcionar. Y al final es un poco el reclamo también, en parte, que ya creo que te posiciona. Y luego tú como artistas, que no sabes un poco dónde decías encarar dentro de quizás promotores o estilos dentro de los promotores, era un poco la pregunta que hacías. No es tanto por mí como artista, es más como pensando en las sinergias que yo vi en Coruña, en gente de nuestra edad, que creo que no existían tanto antes. Y ahora se están Como dando. redefinir un poco lo que estabais hablando de identidad, que no tiene por qué ser un género aislado. En realidad Y se están están dando dentro respondiendo. de estos organizadores de poca monta que somos, o dónde lo estás viendo. Por también yo voy a hacerte una Lo vi pregunta. en según qué espacios, por ejemplo, estuvo ayer Yago de la Disfrutona, y ahí empezaron a hacer según qué eventos a los que podíamos ir como gente joven a probar cosas y a experimentar, y se veía mucha variedad de géneros, o incluso lo que decíais de ir a ciegas, ¿no? Yo pillo entradas para venir a un Soulfare de los que organizan Carolina y Mitchell, porque confío en que sé que voy a ver una variedad y algo. Pero es porque estás confiando en la identidad de quien te está dando ya la oportunidad de hacer alguna propuesta cultural. Entonces, lo que yo decía, que yo creo que esa parte es muy importante, porque al final es un aliciente de reclamo ya a gente que a lo mejor antes no ha tenido oportunidades, y que, bueno, luego a la vez cuando tú estás ahí te sientes cómodo y ves otras sinergias o conoces otras personas y te van recomendando. O sea, al final todo es como un boca a boca, ¿no? Te recomiendan otras cosas, al final abres un abanico interesante y grande de propuestas. Que estamos un poco ahí en el sustrato bajo. Bueno, pues con esta última pregunta, esta última resposta, damos por fechada este coloquio, esta charla. Moitísimas gracias a todos os ponentes que estiveron aquí. Moitas gracias a vos pola vosa paciencia, pola vosa atención. E vémonos nas salas. Moitas gracias.